Seguramente has visto personas a tu alrededor que siguen apasionadamente ciertas ideologías, que siguen ciegamente a una persona en particular, que no toleran la crítica ni el pensamiento diferente. Es una escena común en el mundo actual. Para comprender mejor este fenómeno, exploraremos la teoría de la estupidez de Bonhoeffer. En un mundo donde el mal a menudo domina, existe un enemigo oculto que representa una amenaza aún mayor para el bien, la estupidez. Según Dietrich Bonhoeffer, la estupidez es un enemigo más peligroso que la propia maldad. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, fue encarcelado por los nazis en 1943, acusado de participar en una conspiración contra Hitler. En uno de los periodos más oscuros de Alemania, cuando el mal gobernaba, Bonhoeffer comenzó a reflexionar profundamente sobre el estado de su país y las raíces de su caída moral. Al observar los crímenes y las injusticias cometidas por los nazis, se propuso entender las fuerzas fundamentales que permitieron que semejante mal se apoderara de la sociedad. Bonhoeffer notó algo inquietante, un cambio en la conciencia colectiva del pueblo alemán. Se dio cuenta de que no solo la maldad impulsaba a las personas a cometer actos atroces, sino que también había una forma omnipresente y peligrosa de ignorancia a la que llamó estupidez. La teoría de la estupidez de Bonhoeffer se centra en la diferencia entre la estupidez y la maldad, y examina sus implicaciones sociales y morales. Para Bonhoeffer, la estupidez no era simplemente una falta de inteligencia, sino un problema sociológico. La veía como una deficiencia moral, un rechazo intencionado del pensamiento crítico y la autorreflexión. Descubrió que, bajo ciertas circunstancias, la estupidez se propagaba como una epidemia, infectando a grandes sectores de la sociedad. Bonhoeffer observó que la estupidez era más frecuente en los grupos y las masas que en los individuos. Aquellos que permanecían aislados del colectivo tendían a mostrar un pensamiento más claro e independiente. En cambio, cuando las personas formaban parte de un grupo, solían renunciar a su capacidad de pensar de manera autónoma y crítica, lo que conducía a la estupidez colectiva. Este fenómeno se veía reforzado en regímenes represivos o bajo liderazgos autoritarios, donde el pensamiento crítico era desalentado y el conformismo, recompensado. Se dio cuenta de que cualquier aumento del poder, ya fuera político o religioso, conllevaba el riesgo de implantar la estupidez en la mente de las personas. Las consecuencias de esta estupidez colectiva eran devastadoras, los individuos bajo su influencia se volvían testarudos y cerrados a opiniones diferentes. Se aferraban a eslóganes, frases y propaganda, perdiendo su capacidad de pensamiento independiente y responsabilidad moral. La persona estúpida, a pesar de su falta de autonomía, se convertía en un peligro, capaz de cometer cualquier acto maligno sin siquiera reconocer su verdadera naturaleza. El análisis de la estupidez de Bonhoeffer es inseparable de la cuestión del poder. Según él, el poder no solo tiene la capacidad de corromper, sino también de nublar el juicio humano. Cuando un individuo actúa bajo el amparo del poder o como parte de una masa, su responsabilidad individual desaparece y su ser se convierte en una herramienta al servicio del colectivo. Las personas en el poder a menudo explotan y fomentan la estupidez en la población para mantener el control. Al promover el pensamiento acrítico y difundir propaganda, pueden manipular a las masas con mayor eficacia. Aquí podemos hacer una conexión con la reflexión de Nietzsche sobre la moral de esclavo, donde el individuo, incapaz de soportar su propia libertad, busca refugio en autoridades que lo liberan del peso de la elección. La estupidez, por lo tanto, también puede entenderse como una forma de deshumanización. Cuando una persona renuncia a pensar, deja de ser un sujeto y se convierte en un objeto, un instrumento de una ideología o un sistema de poder. Esto es contrario a la filosofía humanista, que considera el pensamiento crítico como la base de la dignidad humana. ¿Pero por qué la gente elige la estupidez? Bonhoeffer destaca una paradoja interesante: la estupidez no surge de la falta de inteligencia, sino de la falta de voluntad para actuar. Las personas se retiran de la libertad, y eligen la seguridad de adaptarse a la multitud en lugar de afrontar la incertidumbre que trae el pensamiento libre e independiente. Por esta razón, la estupidez no es solo una cuestión de razón, sino un problema más profundo relacionado con la naturaleza humana y las decisiones morales. Bonhoeffer escribe: las personas estúpidas no son necesariamente menos inteligentes, sino que están debilitadas emocional y moralmente. Se convierten fácilmente en víctimas de la propaganda y aceptan ideas sin cuestionarlas. Su estupidez no solo es peligrosa para ellas mismas, sino también para la sociedad en su conjunto, ya que las hace incapaces de reconocer o resistir la injusticia. Bonhoeffer sostiene que existe una responsabilidad moral en la lucha contra la estupidez, no solo a través de medios intelectuales, sino también mediante la creación de entornos que fomenten el pensamiento crítico, la independencia y la integridad moral. Creía que necesitamos tanto la libertad externa como la interna para lograr la verdadera liberación de la estupidez. La libertad externa significaba liberarse de los sistemas represivos e ideologías que limitan nuestro pensamiento y reducen nuestro potencial. En una sociedad donde las personas están condicionadas a creer en una ideología sin cuestionarla, la liberación externa implicaría salir de esa mentalidad cerrada y explorar diversas perspectivas.
Por otro lado, la libertad interna requiere que el individuo asuma la responsabilidad de sus pensamientos, creencias y acciones. Esta liberación implica el coraje de examinar críticamente las propias convicciones, cuestionar su validez y llegar a conclusiones basadas en la razón y la evidencia. Psicológicamente, el proceso de adquirir libertad interna no es fácil. Liberarse de la estupidez a menudo significa enfrentarse a los propios miedos, dudas e inseguridades. Es un camino de autoiluminación que exige una profunda introspección, y la disposición a reconocer las propias debilidades para transformarlas en fortaleza. Cuando las personas adoptan ideologías sin reflexionar ni cuestionarlas, no solo pierden su libertad de pensamiento, sino también una parte de su dignidad humana. La cuestión es cuán real es esa libertad si proviene del exterior, y no de la propia voluntad y decisión. Se puede considerar verdadera libertad si no es el resultado de una elección consciente, sino algo impuesto o concedido por otros. En el mundo contemporáneo, donde los influencers y los medios de comunicación masivos a menudo moldean la opinión pública, la teoría de la estupidez de Bonhoeffer se vuelve cada vez más relevante. Psicológicamente, las personas tienden a buscar autoridades que les ofrezcan respuestas simples y una sensación de seguridad. Sin embargo, desde un punto de vista filosófico, esta actitud conduce a la estancación intelectual y espiritual. Como sugiere Bonhoeffer, el pensamiento crítico se convierte en un deber moral de cada individuo. Esto significa que debemos ser conscientes de nuestros propios prejuicios, reconocer la manipulación y rechazar la aceptación ciega de las ideas populares. Al final, la visión de la libertad de Bonhoeffer señala la necesidad de construir una sociedad donde se valore el pensamiento crítico, la integridad moral y la independencia intelectual. Una sociedad así no solo estaría libre de represiones externas, sino que también permitiría a cada individuo desarrollar su propia fortaleza interna y autenticidad, lo que es clave para la verdadera emancipación humana. Seguramente has visto personas a tu alrededor que siguen apasionadamente ciertas ideologías, que siguen ciegamente a una persona en particular, que no